Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Le habla el hermano Otto. Aquí estamos con ustedes, el programa Mi Pueblo en Vivo con ustedes una vez más. Le damos gracias, por supuesto, número uno, a Jesús por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque murió por nuestros pecados. Hermanos y hermanas, primero que nada, nos arrepentimos de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Yo me arrepiento. Le pido al Señor que me perdone, que habla en mi corazón. Y Cristo, yo te acepto y yo te reconozco como el Hijo de Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Le damos gracias a todos los que están escuchando en el programa Mi Pueblo, el programa importantísimo esta vez. Todos son porque el Señor me lo está diciendo, pero fíjese usted, estamos aquí en vivo, por supuesto, el junio 15 del año 2025. Sabemos que si el Señor tarda, puedes ver este programa en un año o dos, yo no sé, o tres, pero lo puedes ver hoy o mañana. Pero estamos aquí en el junio 15 del año 2025. Pero María María, estamos viendo los acontecimientos que están pasando, como las profecías se están cumpliendo en vivo, como dicen en live en estéreo, vivo y en estéreo. Salió aquí un sonido que no tenía que salir, pero ya no va a salir, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, Mario, estamos aquí viendo las profecías que se están cumpliendo, mientras el mundo se ocupa de otras cosas, ¿no? Que yo sé que son importantísimas, ¿no? Pero, hermanos y hermanas, estamos viendo la palabra de Dios cumplida y tenemos que entender esto, y podemos hacerlo brevemente, cómo Israel está en los tiempos finales, que es en sí lo importante, la salvación y la profecía que se están cumpliendo. ¿Cómo? Hermanos y hermanas, desde que yo tengo uso de razón, y ya tengo unos cuantos añitos, por la gracia de Dios, yo siempre me acuerdo, hasta cuando yo estaba en mi país, antes de venir para los Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo estaba escuchando siempre guerra en el Mediano Oriente, que es de Middle East, ¿no? Guerra. Israel, que no sé qué cosa, que esto y lo otro. El tiempo entero. Entonces, eso es hace tiempo. Entonces, estaba escuchando yo un programa del evangelista Billy Graham, que eso fue probablemente uno de los más importantes evangelistas recientes, ¿no? En este mundo, ¿no? Que llevó el evangelio al mundo entero. Estaba hablando, y esto creo que fue en el año 80, porque lo están poniendo en el radio por Sirius Radio, los programas fantásticos, ¿no? Que siempre el énfasis del hermano Billy Graham siempre es arrepentirse del pecado, porque uno nunca sabe el último día de la vida de uno. No esperar para después, no se sabe cuándo es el último día de uno, sin pensar en el arrebatamiento o en el rapto o en el fin del mundo, como se dice, con estas cosas que vamos a hablar. Tienes que pensar el último día de la vida de uno, que nadie se sabe. Y él siempre habla de la salvación. Pero en este estaba hablando, creo que en el año, no sé si 78 o 80, ¿no? Porque ponen la fecha, y esto lo vimos por el radio, y estaba hablando lo mismo, el año 70 y pico. Te voy a decir, hermano, que esto tiene que haber sido hace 50 años que estaba hablando Billy Graham, esto, 50 años que estaba hablando. Mira, la guerra en el Mediano Oriente, que Israel en cualquier momento, una guerra mundial por Israel en el Mediano Oriente, las naciones atacando a Israel, etcétera, etcétera. 50 years ago, hace 50 años. Y aquí estamos en este momento, una vez más, bombas cayendo en Israel, Israel bombardeando a Irán. En cualquier momento. Ahora, la pregunta rápidamente por la persona, estamos hablando de estos programas no solo para los cristianos, los que están escuchando este programa que nunca han aceptado a Cristo, y el programa es para todos. Primero para información, por supuesto, pero lo más importante es aceptar a Cristo y arrepentirse de nuestros pecados antes que sea muy tarde. En muchas iglesias no mencionan esto, la mayoría, pero aquí estamos haciéndolo en el nombre de Jesucristo. Entonces, rápidamente, Israel. Ok, Israel, bueno, desde el tiempo, 4.000 años, el pueblo de Dios, que el Señor le dijo a Abraham, o 3.000 y pico de años, ustedes van a ser el pueblo de Dios. Abraham estaba en lo que es Irak ahora. Dice la Biblia, la tierra de Sinai, y el Señor le dijo, te voy a hacer una nación.
lo llevó, trató de llevar para Israel, donde hubieron muchos problemas, fueron cautivos después de los egipcios, casi desobedecieron los días de Moisés, estaban protestando, el Señor le dijo, van a ser mi pueblo, pero siguieron protestando como hacemos nosotros los cristianos tampoco. Por fin llegaron a la tierra prometida, el Señor no permitió que Moisés llegara, pero fíjate, el Señor llega a lo que es mucho más grande que lo que es Israel ahora. Y le dijo en el Deuteronomio 18, cuando llegues ahí, no hagas lo que hacen las naciones alrededor tuyo. Esas naciones estaban en brujería, estaban adorando a demonios, haciendo locura, como es lo que es Irán, Irak, todo eso, y Egipto, ¿no? Nada ha cambiado. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor les dijo, si te ponen a hacer estas cosas, te voy a quitar el pueblo. Pasaron los 106 años y muchos de los reyes empezaron hasta a quemar a sus propios hijos. A Moloch, que es un demonio, y estaban haciendo brujería, no todo, pero poco a poco, todos los reyes de Israel empezó a perder, porque el Señor le dijo, si empiezas a hacer este tipo de pecado, te voy a quitar la tierra. Por fin, al cabo de los cientos de años, el Señor aguantando y perdonando, venían reyes buenos, venían reyes malos, Israel perdió soberanía de su país. O sea, en el tiempo que llegaron los romanos, el tiempo de Cristo, Israel estaba bajo el imperio romano porque el Señor lo permitió por desobediencia. Ahora, no se te ocurre acusar a los judíos porque nosotros que tenemos la Biblia y tenemos todos los programas hispanos en el radio, hay unos que son buenos, otros no. Programas de la televisión de la Biblia, la mayoría no son buenos, pero tenemos muchas Biblias, ¿no? Muchas Biblias diferentes. Aquí tenemos una tremenda Biblia, Reina Valera, la tenemos, ¿no? Que tiene un estudio, mira el grueso que tiene, ¿ok? Entonces, tenemos Biblias de todos los tipos y todas las cosas, y la mayoría de nosotros no obedecemos al Señor. ¿Cómo somos peores que los israelitas? We're not, no somos peores. Somos peores. Pero los israelitas es el pueblo de Dios, y el Señor le dijo, es mi pueblo, y un día los voy a restituir una vez más. ¿Qué pasó? Los israelitas, entonces, Israel no existió después del año 70 después de Cristo, porque siguieron desobedeciendo, llegó Cristo, no lo obedecieron también, muchos, la mayoría no creyeron en él, y por fin en el año 70 después de Cristo, los romanos que estaban, por supuesto, tenían el poder sobre Israel y todos los países alrededor, controlaban al mundo, llegaron y arrasaron contra Israel y arrasaron contra el templo, y todos los israelitas fueron por todos los lugares del mundo dispersados hasta el año 48. Por supuesto, ¿qué pasó? Pasaron las cosas, los horrores que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, 6 millones de judíos muertos. Hermano, esto está fuerte por no creer en Dios, por rechazar a Cristo. Bueno, entonces, pero como el Señor estaba prometiendo restaurar la tierra en el año 1948, acabando de pasar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían la bomba atómica, nadie más la tenía. Estaban los rusos trabajando en eso, pero ellos no sabían. La bomba atómica la tenían los Estados Unidos, acababan de derrotar a Japón con 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Y entonces en las Naciones Unidas, el presidente Truman, que fue el presidente en aquel tiempo, dijo, queremos que Israel vuelva a ser una nación. Israel no existía. Y entonces las Naciones Unidas se reunieron y entonces el voto fue sí. No fue unánime, pero fue sí. Y déjame decirte que uno de los países que contribuyó mucho fue el pequeño país de Guatemala, que el Señor lo usó a ese presidente en ese tiempo para hablarle a los otros países hispanos de que votaran en las Naciones Unidas por restaurar a Israel. Y entonces Guatemala votó sí, otros países no, votaron hispanos no, Cuba votó no, y otros países votaron no. Pero el caso que Israel por fin en el año 48 empezó a existir como país. Empezaron a venir judíos de todos los lados del mundo. Cuando fueron dispersados, muchos fueron a Europa, y eso pasó con Hitler, ¿no? El odio que tiene el mundo contra los judíos, y en sí es contra Dios, porque Israel, estaba escuchando el otro día, Israel es, creo que Irán, ahora la guerra que está pasando, bombardeo por todos los lados, Irán es como 70 veces, escucha hermano, 60 o 70 veces más grande que Israel. Y están como a 1000 millas. Teherán está a 1000 millas de Tel Aviv, no la capital de Israel. 60 o 70 veces más grande. Y por supuesto lo que está pasando, están tratando de hacer bombas atómicas y los judíos no quieren y están bombardeándolos, viceversa. El caso es, hermanos y hermanas, estos problemas
nunca van a dejar de pasar hasta que el Señor venga, porque es el mundo entero está contra Israel. ¿Y por qué? La prueba es las Naciones Unidas. En estos momentos hay cantidad de votos, resoluciones dicen que se han votado contra Israel. Y la mayoría son unánimes. Todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos, contra Israel. Esto está en la Biblia. Esto que está pasando está en la Biblia. Son todavía el pueblo de Dios. Un día van a aceptar a Cristo, van a arrepentirse, van a morir más, dice la Biblia. Pero un día van a ser el país número 1 del mundo y el gobierno del mundo va a ser de la Nueva Jerusalén, que va a estar en Israel, y es lo que dice la palabra de Dios y es lo que va a pasar. El Señor dice, él dijo en el libro de Génesis, le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y eso es, guste o te guste lo que dice la Biblia. Lo que está pasando en Israel ahora es el cumplimiento de las profecías. Ahora fíjate, lo interesante, va a llegar el momento, como es ahora casi, contra el mundo entero, al final, antes de Amargedón, antes de la segunda venida de Cristo, después del arrebatamiento, si Dios quiere, ¿ok? Entonces, que todo el mundo va a estar contra Israel. Casi es lo mismo ahora. Porque en este momento el mundo entero está a favor de los palestinos, que en sí no existen. Porque imagínate tú, esa pobre gente también, que el Señor los quiere, tienen a miles y miles y miles de millas de países alrededor que son musulmanes. Son musulmanes que pueden vivir ahí, pero quieren a Israel. Pero así es el mundo. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere el pueblo de Dios y el Señor sí. Esa es la razón. ¿Por qué el país Israel? Bueno, ahora dicen que encontraron petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Pero uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa enemistad que hay, que todo el mundo quiere Israel, y las protestas por aquí y las protestas por acá? Porque la gente, el mundo, no ama a Dios, no quieren a Dios y saben que Israel está en la profecía. Y si lo saben, lo ignoran, ni les interesa. Pero estamos en María Mara, en el nombre de Jesucristo. Ahora fíjese usted, María Mara. Dice la Biblia que el Señor va a estar en Israel. Que Israel va a estar solo en los tiempos finales. Que nadie va a estar con Israel. Nadie. Ahora están los Estados Unidos. Y quizás otros países que yo no sé cuáles. Quizás algunos le mandan ayuda. No hay mucho. Cada vez que Israel, estas bombas contra Irán, sobre todo los problemas con los palestinos, salen las UN resoluciones en las Naciones Unidas. Que Israel. Esto es todos los días. Por hace muchos años, ¿no? Desde el año 48 que Israel se fundó como nación, ha sido un problema para el mundo, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Ahora están en guerra contra Irán. ¿Qué es lo que tú dices? Bombardeando uno a los otros, es contra guerra. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es posible. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo va a estar Israel? ¿Y cómo va a ser estos tiempos finales? ¿Y por qué le estamos diciendo a todos que estos son los tiempos finales? Fíjate tú, ¿no? Zacarías 12, un profeta en el nombre de Jesucristo, 600 años antes de Cristo. Mira lo que dice, ¿no? Hablando de los tiempos finales. Liberación futura de Israel. Bueno, en el año 48 Israel fue instituido como país otra vez, después de no existir, pero lo que tiene es muy pequeña la tierra que el Señor le dio, le prometió a Moisés, era mucho más grande, ¿no? Y la perdieron por pecado. Escucha, en Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda a la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, escucha, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Escucha, y en aquel día, Zacarías 12:3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a Wat, todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Número 4 de Zacarías 12. En aquel día dice Jehová, te estoy hablando, esto es el final de Amargedón, vamos a decir la tercera guerra mundial, ¿no? En aquel día dice Jehová: heriré con pánico a todo caballo y con locura a jinete,
Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré el 6 a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Hermano y hermana, lo que te está diciendo esto bien claro es que tarde o temprano todos los países del mundo van a estar contra Israel. Sabemos que no se menciona a los Estados Unidos, ojalá que no pase eso. Pero te está diciendo que en los tiempos finales, en los ejércitos del anticristo, él lo que va a querer hacer es ir contra todo lo que dice el Señor. Tomar a Israel y despedazarlo y de ahí controlar al mundo. No se te olvide, el anticristo no es solo contra Cristo, la palabra del griego es en lugar de Cristo. Este gobierno de este hombre va a venir a este mundo que muchos, los que quedan aquí en la tierra, lo van a aceptar como bueno, engañando. O sea, no va a ser como uno piensa, este hombre bien feo, probablemente un hombre bien parecido. Dice la palabra de Dios que no va a tener amor de mujeres también. Eso está en Daniel. El caso es que va a engañar al mundo y van a creerse que él es de Dios o Dios hasta el final. Cuando estén en el templo que se va a construir, y entonces él le va a decir a la gente: a mí no me interesa ni Buda, ni Krishna, ni nadie. Yo quiero que me adoren a mí. Ese va a ser el puro demonio, asistido por el demonio. Entonces va a venir alguien en lugar de Cristo, que no les importa ninguna religión. Él lo que quiere es que lo adoren, el satanismo, que lo adoren a él. Pero eso va a ser ya, al final, antes de la venida del Señor. Pero mientras, el Señor te está diciendo aquí por la palabra de Dios, y hay muchas escrituras más que te hablan de eso. Vamos a ver una vez más antes que nos acabe el tiempo. Vamos aquí a Apocalipsis 16, 14, el Nuevo Testamento. Zacarías es el Viejo Testamento. Esto es las cosas que 16, 14, las que vienen en la gran tribulación. El sexto ángel, el 12, derramó su copa, Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el gran río, y el agua de este se secó para que estuviese preparado al camino de los reyes del oriente. Esto te está hablando ejércitos de Irán, los ejércitos, me imagino, de la China, que hay un río en el medio, pero el río se va a secar para que entren y traten de acabar contra Israel, ¿no? Y vi salir de la boca del dragón, el demonio, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Número 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Señor Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, watch out, y guarda su ropa, se mantiene salvo, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Amargedón. Todos los reyes de la tierra engañados. Eso te dice la Biblia, que en los tiempos finales, y ahí en el último día de Amargedón viene Cristo y se ocupa de la armada del anticristo, y ahí mismo queda. Y empieza la vida con Cristo aquí en la tierra. Es lo que dice la Biblia. Pero mientras, lo que está pasando con Israel, ahora puede ser que en unos días decidan no hacer esto y no hacer lo otro, y una paz temporal. Pero esto, tarde o temprano, no va. Va a haber una paz, dice la Biblia, una paz falsa. Eso sí, tenemos que decirlo, el Señor me lo está enseñando. Dice la Biblia que va a haber una paz falsa por un tiempo. Y entonces que va a estar todo tranquilo por un tiempo. Y entonces, después de eso, va a venir el ataque a Israel. Así que es lo que dice la palabra de Dios. Pero el propósito de hoy no es hablar de que dice que va a haber una paz de 3 años y pico que el anticristo va a procurar aquí en la tierra. Pero el propósito es avisarle que esta guerra constante contra Israel es cumplimiento físico de la Biblia.
el Señor te está diciendo, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar y esta es la explicación. Pero finalmente, una vez más, lo que te está diciendo, al final, al último día, a mero la venida del Señor, el ataque en Armagedón y todo. El mundo acabándose, la destrucción por todo el mundo entero, ¿ok? No se te olvide, el gobierno del anticristo, si tú no crees en él, te van a matar. Si quieres comida o si quieres hospital, tienes que ponerte la marca. Si te pones la marca, dice la Biblia que vas al infierno. Va a ser duro. Queremos no estar aquí en el nombre de Jesucristo. El caso es, María, que mirándolo todo, al final, antes de la venida del Señor, el propósito del programa es Israel no va a tener ayuda de nadie. ¿Por qué decimos esto? Porque la verdad, número uno, eso ayuda a la fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si tú sabes la palabra de Dios y le pides a Cristo que te perdone de tus pecados y te arrepientes, no importa lo que pase en este mundo, el Señor te va a ayudar y a proteger. Es lo que tenemos que hacer hoy. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a hacerlo todo. Número 2, vamos a proclamar a Cristo como nuestro Rey, nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz, el Hijo de Dios y Dios, que vino aquí a morir por nosotros. Vamos a mantener nuestra fe en Cristo. No importa lo que pase en este mundo o en la familia de nosotros, seguimos orando. Si tú estás con Cristo, no puedes perder. Acepta a Cristo. Arrepiente de tus pecados antes que sea muy tarde. Dios es bueno, Dios es grande, perdona. No importa lo que hayas hecho, el Señor perdona. Dice, están diciendo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero están diciendo que la blasfemia es rechazar a Cristo. O sea, si te mueres rechazando a Cristo, si eso es lo que es, no hagas eso, hermano. Vamos a humillarnos delante del Señor, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer los pecados y pedirle al Señor que nos ayude a no volver a caer en lo mismo, que lo hace con su Espíritu Santo, que nos da la fuerza que en sí no tenemos. Nosotros solos no la tenemos, pero mantenemos la fe en Cristo y nos da la fuerza para mantenernos en la palabra de Dios. Bendiciones a todos y gracias por ver este programa. Mándaselo a otros para que entiendan un poco más cómo son las cosas que están pasando en este mundo, en este momento. Simplemente son profecías cumplidas. Bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Amén y amén y amén.